Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Esdras Aguilar, estudiante del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la investigación titulada Derechos del consumidor en el comercio electrónico en Colombia. Como parte introductoria, tenemos que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha cambiado la vida del hombre, incluso la forma en que éste interactúa en sociedad. También este fenómeno ha transformado la forma en que los consumidores adquieren bienes y servicios. De hecho, datos de e-commerce indican que Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica y según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el año 2023 cerró con un incremento del 12,58% de este sector, con unas ventas aproximadas de 62,5 billones de pesos. Todo lo anterior es muy bueno para la economía. Sin embargo, surge el siguiente interrogante o problema jurídico. ¿Qué derechos tienen los consumidores en el comercio electrónico en Colombia? Para esta investigación se planteó como objetivo general identificar los derechos que ostentan los consumidores en Colombia frente al comercio electrónico y cómo se materializan. Y como objetivos específicos, uno, describir las generalidades del comercio electrónico y su régimen jurídico en Colombia. Dos, identificar la relación y los derechos del consumo en términos de comercio electrónico. Y tres, analizar los mecanismos de protección del consumidor en entornos digitales. En esta investigación se adoptó una metodología cualitativa donde se utilizó la hermenéutica jurídica para explorar los derechos del consumidor establecidos en el régimen jurídico colombiano en el contexto del comercio electrónico. Particularmente, se tomaron en cuenta los preceptos constitucionales, normativos y jurisprudenciales del objeto de estudio. Los resultados se dividieron en tres. Como primer resultado, tenemos las generalidades y el régimen jurídico. El comercio electrónico, según el Estatuto del Consumidor o Ley 1480, en su artículo 49, lo define como todo acto o realización de actos, negocios o compraventas a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente. Esta definición nos lleva a concluir que el comercio electrónico se da en medios de adquisición de productos y servicios tales como páginas web, aplicaciones, redes sociales, por ejemplo WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros. Estos derechos tienen su origen o su régimen jurídico se originan en la Constitución de 1991, exactamente en su artículo 78. Allí se crearon derechos al consumidor imponiendo control sobre la calidad y la información que deben suministrarse al público. Estas disposiciones de grado constitucional se desarrollaron en la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. También mediante la Ley 527 de 1999, donde se estableció el marco legal para el comercio electrónico y se dio validez a los documentos electrónicos y las firmas digitales. Por último, también se reguló lo relacionado a los datos personales a través de la Ley 1581 de 2012 o habeas data. Allí se reguló la protección de datos personales y se impusieron obligaciones a las empresas sobre cómo deben manejar la información personal de los usuarios. Todo ello enfocado a proteger, promover y garantizar la efectividad y libre ejercicio de los derechos de los consumidores, pues, según la jurisprudencia, ellos son considerados como la parte débil en la relación de consumo, ya que no pueden competir en información contra un productor, ya que éste es quien cuenta con toda la información que necesita y que debe aportarle al consumidor para que pueda tomar una decisión informada y no se le induzca a error. Como segundo resultado, se logró dilucidar qué es la relación de consumo y qué derechos tienen los consumidores en medios electrónicos. Y es importante tener claro qué es consumo. El consumo es toda acción por la cual utilizamos un producto o un servicio para satisfacer una necesidad. En ese entendido, da lugar a la existencia de dos sujetos, el productor y consumidor, entre los cuales se origina un vínculo que la jurisprudencia ha denominado relación de consumo. De un extremo, quien produce o distribuye o vende, y del otro, el consumidor final. En tal relación surgen obligaciones para el productor o distribuidor que se traducen en derechos a su opuesto, es decir, al consumidor. Algunos de ellos, y los más importantes, son el derecho a la información, el derecho a la calidad y el derecho a la reversión del pago. Con respecto al derecho a la información,
Se implementó con el fin de garantizar este derecho imponiendo a productores y proveedores el deber de aportar datos como la identificación del comerciante. También, como por ejemplo el tamaño, peso, medida, el material del que está fabricado, la naturaleza, los componentes, la calidad, la cantidad y cualquier otra información que sea indispensable para el consumidor con el fin de tomar una buena decisión a la hora de adquirir un producto o servicio. En segundo lugar, tenemos el derecho a la calidad. Y este derecho consiste en que el producto cumpla con las características inherentes, es decir, que satisfaga la necesidad para lo cual fue fabricado. Por ejemplo, si el productor ofrece un aire acondicionado, lo lógico a esperar es que éste realmente acondicione la temperatura de un espacio. Así también que cumpla con las características adicionales a las obvias atribuidas por el productor. Para entender esto, utilizando el mismo ejemplo del aire acondicionado, si el fabricante dice que su producto ahorra más que los demás o ahorra más que los aires acondicionados también que hay en el mercado y dice que es un 50% más ahorrativo, este efectivamente debe ser más ahorrativo en un 50%. ¿Y que es ultrasilencioso? Sin duda alguna también debe ser ultrasilencioso, es decir, cumplir con todas esas otras atribuciones adicionales o características adicionales que aporta el productor. También este derecho incluye, el derecho a la calidad incluye también cumplir con los tiempos de entrega pactados en la dirección que el consumidor indicó y también que se haga efectiva la garantía. Como tercer derecho, tenemos el derecho a la reversión del pago y este consiste en que con el fin de proteger a los consumidores en casos de fraudes o problemas con el producto, dicho derecho se podrá ejercer en los siguientes casos: por fraude en la transacción, operación no solicitada, cuando no se recibió el producto, o cuando el producto se recibió, pero este es defectuoso o distinto al solicitado. Para ejercer este derecho, el consumidor cuenta con 5 días hábiles a partir de que tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o desde la fecha en que debió recibir el producto o lo recibió defectuoso. Es importante aclarar en este punto que este derecho se debe usar con responsabilidad, pues si se determina que el consumidor lo ejerce de mala fe, se expone a una multa hasta por 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como tercer resultado, se obtuvieron los mecanismos de protección al consumidor con relación al comercio electrónico. Allí se identificó como primera acción las acciones populares y de grupo que buscan proteger los derechos e intereses colectivos. Otro mecanismo con el que cuentan los consumidores es el de acción de responsabilidad por daños debido a productos defectuosos. Y esta acción está llamada a operar cuando, a consecuencia de un error de fabricación, diseño o información, el consumidor o usuario de un bien o un servicio sufre un daño en su integridad física o en sus bienes. Es decir, con ella se busca la reparación del daño y la indemnización. Y como tercer mecanismo tenemos la acción de protección al consumidor, que es un mecanismo legal que permite a los consumidores defender sus derechos ante situaciones de vulneración o abuso por parte de proveedores de bienes y servicios. Esta acción busca promover un trato justo y equitativo en las relaciones de consumo, garantizando así la protección de sus derechos. Como conclusiones, obtenemos que se logra identificar que el derecho del consumo abarca todas aquellas negociaciones y compra de productos o servicios que se realicen por medios digitales, tales como páginas web o redes sociales, incluyendo otros medios mediante los cuales se compartan mensajes entre quien vende y el consumidor final. También que en materia de derechos, los consumidores como parte débil en la relación de consumo cuentan con amplias garantías constitucionales y legales que brindan estándares elevados de protección. Y una conclusión, grosso modo, es el resultado, que es el resultado principal de esta investigación. Se obtiene que los imperativos en derecho del consumo ordenan cumplir con los preceptos de información y calidad de los productos o servicios, así como también garantizar los mecanismos de acción que ostenta el consumidor para hacer valer sus derechos. Así las cosas, se llegó a concluir que existe una equivalencia funcional donde resulta irrelevante el medio de obtención de bienes y servicios, toda vez que el objeto, el ámbito de aplicación y el carácter de las normas que componen el derecho del consumo disponen un umbral amplio de protección, incluidas aquellas relaciones originadas en el comercio electrónico. Para concluir, presento las referencias.